Gracias, doctora. ¿Quién no ha visto Doctor House? El doctor dice que no ha visto Doctor House. Bien, ¿sabían que estaba inspirada en una doctora Lisa Sanders que trabaja en Estados Unidos, que mensualmente publica sobre casos interesantes? ¿Qué más le llamó de ese programa la atención? Notaron que todos los casos difíciles o de fiebre en estudio, por ejemplo, siempre mencionaban lupus, siempre mencionaban vasculitis. Parte de los asesores había un reumatólogo también, y constantemente el residente presentaba, puede ser un lupus, y el 99% de las veces House dijo, no es lupus. Entonces, es emocionante ver que la gente hoy día habla mucho de esta patología, por eso, porque no siempre es fácil y lo tenemos que tener en la mente. A mí me tocó la reina de las enfermedades autoinmunes, y este es lo que los residentes se emocionan muchas veces, porque hay mucha inmunología y clínica. Por eso verán que los reumatólogos son más que reumatólogos, hacen medicina interna en general. Verán que muchas veces, sin hablar mal de los colegas, a veces llaman a un especialista X y ponen una nota en la referencia, no es caso mío, y dejan a los internistas igual. El reumatólogo generalmente los acompaña hasta el final del diagnóstico, sea o no sea diagnóstico de nuestra especialidad, porque nosotros vemos de todo. Van a ver que un lúpico puede tener problemas neurológicos, puede tener problemas renales, puede tener problemas de cardiología o incluso de pulmones. Entonces, me tocó hablar de esta enfermedad porque aún que alguna gente no crea que es tan frecuente, fíjense lo importante. Uno, afecta a enfermedades a población en edad reproductiva, la mayoría son mujeres, dependiendo del estudio de 6 a 9 casos de mujeres por cada hombre. El pico de enfermedad se da entre gente joven, 15 a 45 años, y la prevalencia en lugares como Estados Unidos, donde lleva un buen conteo, te pueden tener 1.4 por cada 1000 habitantes, o sea, no es tan raro. A diferencia de la artritis reumatoide, que es, como dice el doctor Gorris, 1%, o sea, 1 de cada 100, este es más o menos 1 de cada 1000, o sea, que es una patología que hay que buscarla. Igualmente, verán que como nos llaman los gringos, a los hispánicos nos da mucho más frecuente, la relación puede ser de riesgo 1.3 a 3 veces más en los afroamericanos, en los indios norteamericanos, en asiáticos y al grupo latino. También se ha visto que la gente que tiene bajo nivel económico tiene mayor prevalencia. Y eso es importante. Sin embargo, vamos a los factores de riesgo. El doctor mencionó algo muy importante, la genética. Aparentemente todos estos pacientes están predispuestos genéticamente y una alteración inmunológica hace que aparezcan los síntomas. Pero ¿qué cosas pueden ayudar? Bueno, parece ser que tener estrógenos, tener estos estrógenos tempranamente, la menarquia temprana, o recibir anticonceptivos, o recibir terapia de reemplazo hormonal en pacientes menopáusicas, los exponen y aumentan el riesgo a desarrollar una enfermedad de este tipo. Y usted ve aquí, se dobla cuando una niña se desarrolla tempranamente, y cuando la paciente recibe anticonceptivos también aumenta un 50% de veces más, al igual que las posmenopáusicas versus premenopáusicas cuando reciben terapia hormonal. Entonces estamos hablando de gente que tiene un factor de riesgo, hormonas. Segundo, cuando reciben el anticonceptivo de manera temprana, en los primeros años, ustedes ven que aumenta importantemente la probabilidad de desarrollar la enfermedad, a diferencia con el tiempo, que entonces disminuye. Así que el impacto inicial es el que probablemente está involucrado. Lo segundo, fíjense en este estudio bien interesante, en Inglaterra, medicina socializada, 2.600 casos de lupus en este periodo. Dieron anticonceptivos y a lo largo del tiempo se dieron cuenta que el riesgo era de 1.5 veces más, pero sobre todo cuando lo empezaban tempranamente, desarrollaron la enfermedad. Pero más interesante todavía es la dosis respuesta al etinilestradiol, que es un estrógeno que ustedes saben que se usa en los anticonceptivos. A medida que aumentaba la dosis de 30,
de 31 a 49 y más de 50, el riesgo relativo aumentaba de 1.4 hasta 2.9. Es decir, definitivamente los estrógenos están involucrados en la patología o el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y aquí vemos interesantemente también pacientes que tienen endometriosis, como ustedes saben, una carga importante de estrógeno. Fíjense el riesgo cómo aumentaba al doble, ya sea que fueran ajustados por la edad o que hicieran con todas estas variables, como se llama el modelo multivariado, también aumentaba el riesgo de desarrollar la enfermedad. Inicialmente en las mujeres que están jóvenes, el riesgo era 2.1 con respecto a las menos jóvenes que estaban entre 1.9. Así que, ¿será que la alta inflamación sistémica que tiene la endometriosis, por las hormonas que se le han dado, también por la manipulación hormonal, esto puede ser un factor de riesgo? El cigarrillo. Hoy día sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo tanto para artritis reumatoide como también para las enfermedades reumáticas como el lupus. La obesidad. Lastimosamente, las pacientes que tienen o las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen una constante inflamación crónica. Se están produciendo interleuquinas, sobre todo de la barriga. Los adipocitos que tienen, se hacen mediciones y tienen constantemente producción, sobre todo de factor de necrosis tumoral alfa y de IL-6, que son citoquinas proinflamatorias. Siempre se acuérdense de tres cosas: IL-1, IL-6, TNF. Siempre están metidos ahí. De hecho, las terapias que tenemos son dirigidas sobre todo contra estos. Y aquí lo ven. Este es un estudio bien interesante. Si se acuerdan, el estudio NHS es el estudio o la encuesta de enfermeras que se siguió a lo largo del tiempo. Hicieron dos, la fase 1 y la fase 2. La fase 2 duró o se extendió hasta el 2013. Y ustedes ven que la obesidad de aquí no hizo mayor cosa, pero ahora que las mujeres son más obesas, entonces comenzaron a darse cuenta de que aumentaba el riesgo de desarrollar lupus y ellos tuvieron 267 casos nuevos de lupus en ese periodo. Por lo tanto, la obesidad también es un factor de riesgo. El alcohol y la inflamación. A los que les gusta el alcohol no es lo más importante, pero sí es bueno saber que, a diferencia del otro factor de riesgo, pareciera ser que el alcohol, tomar una copita de vino, la media, que son los 5 gramos, disminuye las probabilidades de que ustedes desarrollen, fíjense, aquí está en rojo, y estadísticamente es significativo. Cuando uno habla más de 5 gramos diarios, es una cerveza o media copa de vino en cuanto al licor, y pareciera ser que disminuye las probabilidades de desarrollar. Y esto lo hemos visto también en otras patologías autoinmunes. Esta diapositiva es fantástica, pues enredada, pero brevemente son 3 grupos grandes. Lo ven aquí. Un grupo grande, el doctor Gorri ya lo mencionó, se pierde la tolerancia, los mecanismos de tolerancia. ¿Y es por qué? Porque cuando se activan los genes, porque genéticamente vienen los factores de riesgo a ser estimulados, las famosas células T regulatorias o reguladoras, se pierden ese desbalance. Entonces las T convencionales permiten que las células autorreactivas entonces empiecen a producir las células B, los plasmocitos, y empieza toda esta gama de anticuerpos, se van a depositar. Entonces cuando se va a encontrar con este otro grupo, que es lo que se llama la ineficiencia de depurar las células apoptóticas o los productos de las células apoptóticas. O sea que hay una apoptosis normal y hay una netosis. Ahora ese otro término que tienen que aprenderse. La netosis también es un suicidio de la célula y produce entonces estos pedacitos que son los pequeños grupos de núcleos, que entonces ya ustedes van a tener el antígeno, el anticuerpo, se van a reconocer, se van a depositar, y entonces una vez que depositan todos los complejos inmunes, empieza la enfermedad. Eso es interesante, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, y por eso es que ahora todo se está dirigiendo a este tratamiento. Bien, para los clínicos, nosotros usamos los criterios para clasificación. Estos no son criterios diagnósticos, eso es bueno recordarlo. Nos sirve mucho para la práctica clínica, para tener idea en la mente de qué estamos hablando. Sin embargo, recuerde que siempre son criterios de clasificación. Sin embargo, ustedes ven aquí las lesiones que son, llamamos mucocutáneas, la artritis serositis y la parte inmunológica. Estos fueron los criterios de 1982. Luego aparecieron los del 87, donde se quitó células LE, y si hay un mensaje que tienen que llevar a la casa es: por favor no pidan células LE.
Las células LE, las van a ver que todavía las piden, son engorrosas, los laboratorios se molestan, es incómodo, y eso es lo mismo que pedir un anticuerpo antinuclear. Es la misma cosa, entonces no pidamos células LE, estamos haciendo más engorrosa la vida de los laboratoristas. El anti-DNA y el anti-SM, ahora les voy a mencionar todo eso, y los antifosfolípidos ingresaron a estos criterios y se tachó simplemente la célula L. Entonces vino el grupo de las clínicas de colaboración internacional para el diagnóstico de lupus, hicieron otros criterios, que son los últimos que se están utilizando, en los cuales ustedes tienen que tener 4 de los criterios clínicos e inmunológicos, por lo menos deben tener uno clínico y uno inmunológico, o si simplemente tienen una biopsia renal con el anticuerpo antinuclear o el anti-DNA positivo, ya es el diagnóstico. Y ustedes van a ver que hay muchos que le llamamos lupus renal, solamente tienen el riñón y el anticuerpo. Y es este el criterio aquí. El grupo, ustedes van a ver, se agregó, estábamos acostumbrados a las benditas eritema malar, pero llegan los pacientes con lupus subagudo, completamente rojas. Tenían lesiones anulares que parecían prácticamente, y lesiones psoriáticas también, y eso es lo que se llama lupus subagudo. Se agregó entonces la alopecia. El problema de la alopecia es que usted le pregunta a todas las mujeres aquí, yo estoy seguro que todas me van a decir que se les cae el cabello. Entonces es una alopecia, como dice ahí, pero no cicatriza, es una cosa más de lo común, que se ve el espacio y ustedes ven los huecos. Entonces ya eso es diferente. Y ustedes lo ven, le levantan así, ustedes ven cómo está frágil y seco el cabello. Eso es diferente. Lo que llaman el pelo de lupus. No sé si algunas leyeron eso, pero hay un trabajo interesante que se llama el pelo lúpico, que se puede reconocer en la gente. Armas Cruz se llamaba, fue un chileno el que describió eso. Bien, entonces vean que la parte inmunológica cambió. Se agregó, entonces a este grupo se le agregó el complemento bajo y el CUM directo. Y todo esto se le dio un puntaje. Si tienen 4 al menos de esto, incluyendo el clínico y el inmunológico, entonces ya pueden hablar de que están para clasificar a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el paciente típico que quieran ver los doctores en cuarta urgencia o que lo llamen? Es el paciente joven, mujer, que viene con 3 cosas, generalmente. Dolores articulares, que es importante, lesiones cutáneas y fiebre o síntomas generales. Ese es el clásico paciente que viene así. Ustedes no saben nada, lo van a investigar. Entonces, si el paciente, obviamente estamos en el medio latino, los gringos nos llaman hispánicos, o los pacientes de raza negra. Asiáticos también tenemos bastante, y por ahí todo el mundo debe tener asiáticos que tienen lupus. Entonces, ¿cuál es la prueba clave? Que de hecho en el último congreso ya se está haciendo otros criterios más, donde el criterio de ingreso va a ser el ANA. Este va a ser el criterio de ingreso. Si ustedes ven, el 98% o probablemente el 99%, dependiendo que estén utilizando las células HEP2, ustedes deben tener lo positivo. Pero no es específico. Todas las enfermedades reumáticas le pueden dar el ANA positivo, incluso enfermedades crónicas, el HIV, todo lo que haya autoestimulación inmunológica. Así que no es así. Y se dice, y esto está bien estudiado, paciente con ANA y artralgias, solo el 5% tiene probabilidades de tener lupus. Entonces, cuidado, no se vayan a meter lío. Y si ustedes agarran 100 personas, 5 personas, o sea, el 5% va a tener ANA a títulos bajos positivos. Entonces, tampoco se metan en ese lío. Si el paciente desarrolla una manifestación, si realmente tiene artritis o cualquiera de las que le mencioné anteriormente y tiene un ANA positivo, o ese paciente tiene 80% de probabilidad de tener un lupus. Y se va a utilizar ese criterio. Si el ANA es negativo, y por ahí algunos dicen, sí, he tenido ANA, las probabilidades son bajas, pero existen. Pacientes que se entran en remisión total, se apaga y se resetea el sistema inmunológico y tienen ANA negativo. Eso es raro, pero existe. Pacientes que están prácticamente inmunosuprimidos, que están dándole dosis altas de inmunosupresión, pueden tener ANAs que bajan, no sé, 1,40 o que marquen negativo, dependiendo si hacen ELISA o si hacen inmunofluorescencia. Así que eso también nos confunde un poquito. Si ustedes utilizan los criterios de ACR que les mencioné anterior, o el SLIC, el ANA es excelente, la sensibilidad es altísima, quiere decir que ustedes van a agarrar muchos pacientes, pero la especificidad no es tan buena. Ahora, si tienen el anti-ICM, que se lo mencioné,
Esto va del 26 al 30, pero la especificidad, el paciente que tiene anticuerpos anti-SM, 99% de las veces va a ser lupus. Entonces, esa es una tremenda prueba, pero se lo va a captar hasta el 30% de los pacientes. Es la prueba de escrutinio para todos nosotros y ya les mencioné que ahora se va a usar para clasificar, para ingresar a un paciente al criterio de clasificación. Y aquí les menciono, cuando el ANA es positivo, y aquí nos podemos quedar un ratito discutiendo eso porque se han hecho estudios donde 1 en 160 para arriba era el que nosotros utilizamos. Ahora se va a utilizar 1 en 80. Eso todavía no ha salido publicado, pero ya en los últimos congresos se está mencionando. ¿Por qué? Porque capta un 98%. Yo quiero algo sensible y probablemente se usa 1 en 80 para arriba. Así que si ustedes me dicen aquí, ahí está la discusión, se pierde un 2%, casi 2.1%, y esta parecía ser que va a ser muy bueno. De hecho, a veces lo hacen por ELISA y sale 1 en 80. Y cuando lo hacen por inmunofluorescencia sale 1 en 1280, 1 en 2560. O sea que hay que tener cuidado con qué método estamos hablando. La mayoría de los hospitales y las clínicas que están en las periferias usan ANA por ELISA, porque es lo más rápido. Por inmunofluorescencia no usa todo el mundo. ¿Qué anticuerpos vamos a pedir para los pacientes con lupus? Bien, ya les mencioné, ok, paciente tiene ANA positivo, le hacen el anti-DNA. El anti-DNA, la sensibilidad es buena, hasta 70% ellos van a tenerlo y es bastante específico, pero no es tan bueno, como le dije, por la sensibilidad, pues se le va a quedar un 30% que van a tener el DNA negativo. Entonces, tiene un ANA muy alto, pero tiene un anti-SSA positivo, que supuestamente para síndrome de Sjögren, pero este anticuerpo tiene también la capacidad de determinar sobre todo los lupus que son cutáneos. Se ve mucho en lupus cutáneo, en el lupus neonatal, aparte del síndrome de Sjögren, y en el lupus cutáneo subagudo. Entonces, el 30% de la frecuencia, o sea que van a tener un 70% que no lo es. Así que el diagnóstico del lupus sigue siendo clínico con un ANA positivo. Es muy difícil que no, si ustedes tienen negativo, piensen en otra cosa. Y los fosfolípidos, que ya usted sabe que son 3 cosas: los anticuerpos anticardiolipina, el beta-2 glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Aparte del BRL falso positivo o la prueba falsa positiva para sífilis. Entonces, el doctor Gómez también mencionó esto. ¿Cómo vamos a medir si el paciente está mejorando? Los diabetólogos utilizan la glicosilada, los cardiólogos la presión, los reumatólogos con la artritis reumatoide el DAS28, como el doctor puso, menos 2.6. Y para lupus, ¿qué vamos a utilizar? Bien, se han hecho cualquier cantidad de clasificaciones. La que se usa mucho últimamente en los estudios es el famoso SLEDAI 2K, porque fue a partir de 2000 y se corrigió el SLEDAI anterior. Todas estas manifestaciones clínicas y de laboratorio se utilizan y se le da un puntaje. Las primeras 8, luego 4, luego 2 y luego 1. ¿Qué sirve eso? Bueno, para saber si el paciente va mejorando, pero son engorrosas, no son fáciles ponerse a tirar ganchito y ganchito y ganchito. Entonces, se ha hecho mucha publicación. Esta es una muy buena de pacientes con lupus. ¿Qué es lo que uno quiere de un paciente con lupus? 1, que no tenga síntomas. 2, que serológicamente esté normal, es decir, el complemento y el DNA estén normales. 3, obviamente que no le esté dando esteroides. 4, menos inmunosupresores, pero sí se le permite plaquinol. Y se dan cuenta que todo paciente con lupus, y ese es otro mensaje que tiene que dar el segundo mensaje, debe tener plaquinol si no hay una contraindicación. Entonces, estamos bien. Esto sería la remisión completa. Pero se permite, mire, remisión clínica sin esteroides. ¿Qué significa eso? Que clínicamente está inactivo, pero tiene serológicamente complemento bajo y anti-DNA. Tercer mensaje, no traten el complemento ni el DNA. Eso puede estar muy bajo el complemento, el DNA muy alto y el paciente está en remisión clínica. No se trata el laboratorio, se trata el paciente. Y este es el otro criterio para hablar de actividad baja. Actividad baja clínicamente es esto, que el paciente tenga un SLEDAI bajito, obviamente que no tenga ni un hallazgo nuevo, que el médico lo vea en menos de 1, esto significa 1 leve, 2 moderado, 3 severo. Fíjese, dosis baja de prednisona, menos de 7.5, o sea, el paciente puede estar en esteroides, pero a dosis baja, y que esté tolerando bien su tratamiento, ya sea biológico o que tenga un inmunosupresor. Aquí es importante,
el trick to target, como mencionó el doctor también, es a dónde queremos llegar el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? 1, la remisión. 2, prevenir las exacerbaciones. 3, por favor, no traten la actividad serológica. Si el paciente no tiene síntomas, ¿para qué le van a dar tratamiento? Esto es el daño inicial. Hoy día sabemos que el daño inicial y el uso de esteroides producen daño acumulativo de los pacientes con lupus. Entonces, ojo, tratar de utilizar esteroides como lo menos posible. Factores que afectan la calidad de vida también. Acuérdense que esos pacientes se deprimen, andan cansados, andan con dolores, a pesar de que ustedes lo ven muy bien. Reconocer rápidamente el daño renal. La mitad de los pacientes van a tener daño renal, así que tenemos que estar pendientes de eso. Me preguntan siempre, ¿cuánto tiempo después que el paciente entre en remisión? 3 años después de revisión de nefropatía lúpica, ustedes deben tenerlo al menos en un inmunosupresor y en tratamiento. Lo más importante, lupus no es esteroide permanente. Si ustedes pueden quitarle los esteroides, quítenselo. Déjenlo solamente con plaquinol hasta donde se pueda. Ya sabemos todos los daños que produce el esteroide a largo plazo con estos pacientes. Son una buena cantidad. Prevención y tratamiento del SAF, y se trata igual el síndrome de antifosfolipio primario que es por lupus. Así que ahí no hay diferencia, pero tenemos que estar pendientes de esos pacientes. Hay que monitorizarlo y pedir la prueba. Todo paciente con lupus, por favor, cardiolipina, beta 2 y el anticoagulante lúpico. A las 12 semanas o después de más de 2 semanas, vuelven y lo repiten. Entonces, si el paciente es positivo, ya ustedes lo clasifican de una vez, no como síndrome, sino que tiene los anticuerpos positivos. El síndrome es cuando vienen las manifestaciones, ya sea de trombosis, venosas arteriales o pérdida recurrente o muerte fetal o trastornos tétricos, ¿sí? No se clasifica como síndrome de antifosfolipio. Las terapias coadyuvantes, muy importantes. Todos estos pacientes tienen aumento de problemas cardiovasculares. Y fíjense, el paciente está bien, eso lo vemos en la nota, dice, pero el paciente se queja de todo eso. Me siento muy mal. ¿Cuántas veces le digo a la doctora? Lo vemos, no me si el doctor está bien, el paciente está bien, pero cuando se queja de todo esto, ¿cuántas veces? ¿Qué cantidad? Odio mi imagen corporal. No se lo olviden, las pacientes son mujeres jóvenes, llenas de esteroides, y seguimos dándole esteroides. Es frecuente que maltratemos con esteroides. Es muy fácil quitarle los síntomas a un paciente con 60 esteroides. Claro que se le va a quitar todo. Se va acumulando el daño que producen los esteroides. ¿Cómo se trata? Estas medidas todas las conocen. Educar al paciente, apoyarlo, los familiares, etcétera, etcétera. Los ejercicios para que tengan mejoría de la fatiga, adherencia al tratamiento. Todo el mundo sabe esto. Pero esto es importante. Fíjense lo digo. Aparte de tratar las comorbilidades, plaquinol, hidroxicloroquina, todos los pacientes. Y ahora menciono por qué. Lo menos posible esteroide, lo mejor. Enfermedad cutánea se lo pongo porque no es tan fácil. Ahí le tengo un caso que nos tiene loco a todos. Nefritis lúpica sigue siendo difícil de tratar. El embarazo, manejo multidisciplinario, bien complicado. Terapia biológica, todavía falta, aún en el camino. Lo que tenemos ahora mismo no es lo mejor. Y medicinas precisas, o sea, dirigidas al blanco, están todavía en investigación. Bien, las comorbilidades, se las mencioné, enfermedad cardiovascular aumenta 2 a 3 veces, y no solamente por los factores de riesgo, por los esteroides, por la enfermedad, no se sabe por qué hay tanto aumento en estos pacientes. Aparte de eso, usted puede mejorar todo esto, lo del cigarrillo, el peso, la presión, las estatinas para la hiperlipidemia, desorden de la coagulación, sobre todo en pacientes que están tomando anticoagulantes, prevención de la osteoporosis, ya lo mencionó el doctor, y la doctora mencionó las inmunizaciones. Todos estos pacientes, por favor, vacúnenlos para influenza y neumococo. Tratamiento de lupus. ¿Por qué el plaquinol? Fíjense, el plaquinol aquí, todo lo que hace, mejora el lupus cutáneo, los síntomas musculoesqueléticos, previene las exacerbaciones, la falla renal, la nefritis lúpica, tiene más remisiones ellos, riesgo de diabetes. El bloqueo cardíaco congénito disminuye porque usted sabe que los pacientes que tienen esta enfermedad pasan al anticuerpo anti-SSA. Efecto antitrombótico, colesterol, daño acumulado y aumenta la sobrevida. Todo esto lo hace el plaquinol. O sea que, mensaje, todo paciente con lupus se debe ir con hidroxicloroquina o plaquinol. Los esteroides, de hecho ya hay un estudio, se lo mencioné nada más aquí, rituxilupus.
Es importante porque eso ya se va a tratar incluso el riñón sin esteroides. Esto se está publicando de tratar de utilizar micofenolato, rituximab, con pulso intravenoso de esteroides y no darle más oral. Y esto es para los internistas. Esto me parece, cada vez que voy a un lugar donde hay medicina interna y estudiantes y residentes, no hay que darle tanto esteroides. Fiebre por lupus, 60 esteroides. ¿Por qué responden a dosis baja? Artritis por lupus, serositis, derrame pleural, 60 de esteroides, 100 de esteroides. Cada vez que pase consulta, no hay que darle tanto. Este es un buen esquema y se lo pueden tener en la memoria. Actividad leve, poquito esteroide. Actividad moderada, y ahí le pongo la serositis, la fiebre relacionada al lupus, trombocitopenias moderadas, erupciones, 10 a 25 miligramos, y vayan con calma. No hay que darle tanto esteroide. Ya cuando tienen algo severo, entonces ustedes utilizan arriba de 30 miligramos y pueden ya estar 100 dependiendo de eso. Esto es importante. Ojalá pudiera conservar siempre esa idea y transmitirla de que no hay que darle. Esto es una paciente actual. Se le ha dado de todo. Esto es lo que se llama lupus cutáneo subagudo. Y esto es lo que te usamos. Se usa, aparte de la protección solar, ustedes saben que los rayos ultravioleta pues también desencadena, suspender cigarrillo, los esteroides tópicos, intralesionales, en ese caso ya no da. Los inhibidores tópicos de calcitonurina tampoco funcionan. Plaquinol está en plaquinol. Utilizó prednisona a dosis incluso alta. Utilizó micofenolato, azatioprina. Aquí no tenemos belimumab, que es el primero monoclonal para lupus. Usó talidomida, usó tapsona, usó ciclofamida y respondió solo a rituximab. Parcialmente. Es caso difícil. Mensaje para llevar a casa, sencillito. No solicite células L, por favor. No repita el ANA. El ANA es positivo, ya es positivo, ya. Ahí veo, piden el paciente, ANA, y veo 10 ANA. ¿Por qué 10 ANA? Ya es positivo. Solo se pide anti-DNA complemento como seguimiento. ¿Sí? Ese es un buen dato. Todos los doctores se deben reír, los residentes también. Piden ANA cuando llega el paciente, pero si ya sabe que es positivo, ya tienen lupus, ya para qué le piden ANA. No tiene sentido. Esas son cosas sencillas de sentido común. Se sigue el paciente con actividad lúpica con un anti-DNA y un C3C4, con el mismo método para que siempre sea igual y ustedes puedan saber cómo está. No use más esteroides de la cuenta, ese es el mensaje importante. Todo paciente con lupus debe recibir plaquinol. Vacune a los pacientes, agregue vitamina D. Ellos no se exponen al sol, por lo tanto tienen deficiencia. Y hay gente que dice que cuando tienen niveles bajos de vitamina D, tienen más lupus cutáneo, más alteraciones en la piel. Interesante eso. Si quieren los residentes, le presentamos un par de casos. Estamos en tiempo, ¿no, verdad? Nos queda un tiempo, bueno, un casito. A ver, que los residentes, ¿cuántos son los residentes? ¿Cuántos residentes quedan aquí? Bien, bueno, el doctor ahí. Bien, mujer de 28 años con diagnóstico de nefritis por lupus, hace 4 años tratada con ciclofosfamida, plaquinol, seguida de micofenolato. Son pacientes reales. Acude con fiebre de bajo grado, disnea progresiva, tos seca, dolor pleurítico, una semana de evolución. Esta mañana tose 30 cc de sangre roja brillante y medicamentos, ahí le puse de una micofenolato, plaquinol, lisinopil y Mirena, DIU, un DIU de Mirena. Sí lo conocen, ¿no? Levonorgestrel, ok. Tiene fiebre, 38.2, está hipertensa, taquicárdica, 30 de frecuencia respiratoria, saturando 90%, disneica, úlcera oral en el paladar duro, ¿sí? Irritación yugular, los ruidos cardíacos rítmicos, un soplo sistólico apical, no mayor importancia, estertores bilaterales, sin edema en miembros inferiores, el anti-DNA volando, C3 bajo, creatinina 1.1, sedimentación volando 120, dímero D levemente aumentado, los glóbulos blancos bien, la hemoglobina baja en 9, plaqueta en 140, procalcitonina 0.2, normal, urianálisis normal, hemocultivos todos negativos, los gases 7.3, PO2 58, PCO2 52, bicarbonato, aquí tiene una acidosis respiratoria. La radiografía de tórax, pequeño derrame pleural bilateral, el CT tiene defectos, sin defecto de llenado, tiene opacidad en vidrio esmerilado con broncograma aéreo, pacientes intubados y tratados con antibióticos de amplio espectro. La broncoscopía con lavado no tiene sangre
Los macrófagos no tienen homosiderina, frotigram y cultivo negativo. A ver, voluntario. Neumonitis lúpica, neumonía bacteriana, hemorragia alveolar, tromboembolia pulmonar. El síndrome del pulmón encogido, no sé si lo han escuchado, pero bueno que lo vea aquí. Le tomo una radiografía y tiene que el pulmón por acá arriba. ¿Y saliva? ¿Alguien saliva? Le digo cuáles no, pues. Tienen cultivos negativos. Bien. Hemorragia alveolar difusa, le hicieron broncoescopía, no había nada escrito, los macrófagos no tenían nada. Tromboembolia pulmonar, hicieron un CAT y no había defecto llenado, estaban las bases de el síndrome del pulmón encogido no le complica, no le da todas esas cosas, eso es simplemente una alteración anatómica que produce ciertas limitaciones. Entonces quedamos con una neumonitis lúpica. Bien. Esto es lo que es una neumonitis lúpica. Acuérdense de ella. Tiene enfermedad respiratoria aguda, severa con fiebre, tos, disnea, hipoxia, infiltrados, predicción por las bases, derrame pleural, importante descartar una infección, ayuda mucho el lavado. La precipitación clínica es igualita a una hemorragia pulmonar, porque es aparatosa, pero la hemorragia pulmonar tiene la hemoptisis y se ve cuando ellos lavan, está lleno de sangre, o sea que ahí no hay problema. Bien, sacaron 100. ¿Quieren otro caso? Vamos a otro casito, ya que la doctora está emocionada ya. 34 años, raza negra, 4 semanas de fiebre, erupción cutánea, dolores, hinchazón de las manos, muñecas y rodillas, edema periurinario, eritema malar, murmullo vesicular disminuido en las bases, sinovitis en las muñecas y metacarpo falágica, edema en miembros inferiores. Ana, 1,640, DNA 30, el corte aquí es 4, o sea que está positivo, C13 4 bajos, los glóbulos blancos tienen leucopenia, la albúmina cerca 2.8, creatinina 1.3, sedimentación alta de 90, el ureanálisis tiene eritrocitos, una cruz, y la relación proteína-creatinina urinaria 3.1 gramos, se le va tirando proteína bastante. Esta es la biopsia, ya les enseñaron a ver biopsia. Esta es una biopsia normal, miren qué bonito se ve, los capilares bien bonitos, los capilares, bien bonito, el mesangio, toda la de la cápsula vamos alrededor, el espacio bonito, y fíjense aquí. Una proliferación completa, además lo que llaman crescéntica, ¿no? Todo está completa ya, la proliferación completamente, el mensaje proliferado por todos lados, prácticamente los capilares están obstruidos, gruesos, alveolar basal, o sea que tiene una proliferativa difusa. ¿Qué le vamos a dar? Acetopina con descenso de esteroides en 6 meses, ciclofamida mensual con descenso de esteroides en 6 meses, micofenolato y el descenso de esteroides en 6 meses, rituximab IV, ciclofamida IV, esteroides 2 dosis separadas por 2 semanas, que así se da el rituximab, el tacrolimus con descenso de esteroides. O sea, el tipo de ciclofamida, micofenolato, rituxim, tacro y acetopina. ¿El doctor quiere dar? ¿Tiene hijos? ¿Ah? ¿Tiene hijos? Tiene hijos. ¿Ya tiene hijos? Pues es importante para decir el tratamiento. ¿Está bien? ¿Y tiene hijos? La B. La B. El doctor le queda la B. Suena bien, pero hecho para atrás. ¿Quién dice que hay otra opción? Ajá, ¿por qué dijo el problema del doctor? ¿Por? No, esta no. Es que el doctor dice, ¿por qué dijo el coronato? Una cosa importante. Raza negra. Los negros y los hispánicos responden mejor al micofenolato. Ese es el dato. Entonces la respuesta es exactamente micofenolato. ¿Por qué? Lo que dice el doctor es correcto. Uno puede tratar con corticoide, puede hacer el esquema de VNIH, que es ciclofamida intravenosa mensual, puede dar el esquema de Olonuco, que es dar 500 miligramos cada 2 semanas, 6 veces, y el micofenolato. Pero esto, en los estudios cuando hicieron la revisión completa, veían que los pacientes negros, los pacientes hispánicos, como llamamos nosotros, responden mejor al micofenolato. Por lo tanto, la respuesta es igual. Y respuesta también como la ciclofamida, porque se hizo este estudio. Bien. El último, bueno, ya el último, porque ya tienen hambre, estamos on time. ¿Sí? Mujer de 35 años de edad con lupus de 2 años de evolución, eritema malar, serositis, sinovitis, acude de urgencia con fiebre de bajo grado, fatiga y epistaxis y erupción en miembros inferiores de 1 semana. 3 semanas atrás tenía una infección de vía urinaria, fue tratada con nitrofurantoína. 38.1 de temperatura, petequia en paladar duro y miembros inferiores. Anti-DNA 5, los normales es 4. C3 normal,
O sea que ya estaba bien esa parte PT normal, albúmina 3.5, bilirrubina indirecta 2.5, el curne es negativo, glóbulos blancos 4000, la hemoglobina 8.5, plaquetas en 20.000, LDH 350, creatinina en 2, frotis periférico 4 esquistocitos por alto poder. Bien, ¿qué le damos? Lo anticoagulamos pensando que hay algo para anticoagular. Ciclofamida porque está activa, hemoglobina por la plaqueta, plasmaferia y esteroides, transfusión de plaqueta urgente. Vamos para atrás otra vez si lo quieren ver. ¿Alguien se atreve? ¿A alguien le gusta algo? Hay un dato ahí que le da el diagnóstico. Está bueno el caso, pero hay un dato ahí. No hay que anticoagularlo y tiene plaqueta de 20.000. Si lo tiene. Ciclofamida y esteroides. Tiene plaqueta A, pero hay algo más. Inmunoglobulina IV se da para cuando hay trombocitopenia, ¿no? Y esteroides también. Pero el dato está aquí. 4 esquistocitos. Están tirando eritrocitos querenados. Los eritrocitos querenados, ¿qué significa? En una paciente que tiene plaquetopenia con lupus, piensen de una vez en PTT, en una púrpura trombocitopenia trombótica. Los hematólogos lo llaman. Tiene eritrocitos, tiene eritrocitos, como le quieran llamar. Tienen eritrocitos querenados en frotis periférico de sangre, o sea, el paciente está haciendo entonces una PTT, una púrpura trombocitopenia trombótica. Esos pacientes se manejan entonces con plasmaféresis. Tenemos plasmaféresis. Entonces, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan que tiene una deficiencia de ANOX 3, que es una metaloproteasa que destruye la proteína de von Willebrand? Como no la destruye, el von Willebrand se forma microtrombos y entonces van a los riñones, al cerebro y comienza a hacer todos los coágulos de esos microtrombos. Empieza a ser el problema. La forma hereditaria puede ser otra cosa. La adquirida es ¿por qué? Porque el lupus produce anticuerpos entonces contra la 13 y entonces produce una deficiencia funcional. La pista clínica, trombocitopenia, anemia hemolítica microhemopática, disfunción orgánica, empiezan a tener falla renal y empiezan a tener problemas del sistema neurológico, entran hasta en coma. Esa es una emergencia que amenaza la vida, es cuestión de rápido. Tienen plasmaféresis en el hospital rápido, ¿no? O sea, los nefrólogos se ponen las pilas, porque eso se complica. La causa más frecuente autoinmune de PTT es lupus, solamente son el 3%, porque la causa uno piensa siempre cuando hay una PTT, oye, puede ser un lupus, como decía siempre Dr. House, puede ser lupus, ¿ok? La severidad variable de los síntomas y signos clínicos: fatiga, disnea, sangrado, náuseas, vómito, debilidad. Todos estos pacientes, anomalías neurológicas, fiebre. Es rara la falla renal aguda, excepto cuando es un síndrome urémico hemolítico. La manifestación neurológica puede preceder la anemia hemolítica microangiopática, que eso es lo que ocurre a esos pacientes. El frotis periférico, esquistocito. Ahí está el diagnóstico. Bueno, gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Guerra? ¿Igual o se comporta más? Esa pregunta siempre la hacen, es muy buena, muy buena. Fíjate, hay estudios iniciales, cuando yo me formé, que decían que al lupus le iba peor. Luego después salieron estudios donde no había tanta diferencia con eso. Así que si tú tienes que llevarte una idea, hay casos, tú individualiza el caso. Porque depende del estudio que veas. Decían que había más nefropatía, que había más, les iba peor, que tenían mucho más complicaciones neurológicas. Eso no se ha podido demostrar. Entonces, lo tratas igual que cualquier persona, ¿viste? Y hace poco, hace como 2 semanas me hicieron eso, me hicieron buscar eso, así que lo acabo de revisar. ¿Y lupus que solamente tenga manifestación renal? Sí, por eso te digo. El lupus, nunca vas a encontrar 2 pacientes con lupus igual. Fíjate que nunca siempre vas a encontrar uno hematológico, solamente tiene trombocitopenia. Vas a encontrar uno que nada más tiene falla renal, hay unos que nada más tienen falla. Lo más frecuente, mucocutáneo, ¿no? Las lesiones orales, lesiones en la piel, artritis. La mayoría. Pero no iguales, nunca son iguales. Así que eso es importante, que a veces solamente... ¿Por qué ocurre eso? No se sabe, porque a unos pacientes nunca le afecta el riñón, nunca le afecta el cerebro.
Lo que sí se sabe es que los pacientes que acuden a hospitales más de niveles socioeconómicos bajos siempre están más complicados. Probablemente dice la gente que por el seguimiento no es el mismo, los medicamentos no son accesibles, la gente no se alimenta igual, etcétera, etcétera. Eso sí se sabe con lo que estás mencionando. Okay. Se descarta algún proceso infeccioso y se piensa, y por datos personales se tiene nuevos focos de vasculitis a nivel del sistema nervioso central. Es más que nada respecto a la tablita que puso de si los pulsos con corticoides o en la dosis de 30 a 100 miligramos equivalente a prednisona. Sí, lo primero que me está mencionando, ese paciente hay que buscarle fosfolípido, obviamente por lo que me está diciendo, ¿no? Lo primero hay que buscarlo. Y el fosfolípido no responde también a dosis alta de esteroides, lastimosamente. Si es por fosfolípido, está en problema. Si es por actividad lúpica, responde bien a esteroides e inmunosupresor. A ese paciente hay que darle ciclofosfamida y hay que darle esteroides. Eso sí hay que dárselo de salida a dosis altas, dosis generosas, le digo yo.